¿Cómo puedo identificar y superar las creencias limitantes en torno al dinero y así poder alcanzar el éxito financiero? ¿Cómo saber si tengo bloqueos en torno al dinero? Muchas personas no se dan cuenta de que inconscientemente están bloqueadas en torno al dinero y por eso, aunque se esfuerzan y se esfuerzan, no lo pueden conseguir. En cambio, hay personas que sin esforzarse tanto parecen imanes del dinero. En este video vamos a hablar sobre los bloqueos del dinero inconscientes para que si estás siendo víctima de ellos puedas romper el patrón. Mi nombre es Luis Virrueta, vamos para allá. El deseo es algo imposible por sí mismo. Conscientemente creemos que lo que deseamos es lo que más queremos, pero en cuanto lo tenemos nos damos cuenta que ya no lo queremos tanto. De hecho, el deseo por sí mismo es una imposibilidad para mantener eso que queremos alejado de nosotros. Nosotros pensemos en una persona que está muy enamorada de otra persona y de pronto la pone en un pedestal. Sin quererlo, al ponerla en este pedestal la mantiene inalcanzable. De hecho, para que esta persona pueda acceder a la otra, necesitaría perder un poquito de interés en esa persona para que así se pueda dar, porque mientras la mantenga en ese imposible, en ese nivel o en ese pedestal, no va a poder ser de él. Lo mismo sucede con el dinero. Conscientemente las personas creen, si pudiera tener dinero, podría tener lujos, podría tener muchas mujeres, muchos hombres, podría tener mucho de todo, ¿no? Y creemos que esa es la idea final del deseo, pero cuando lo alcanzan, en lugar de sentirse agradecidos, en ese momento quieren más. Por eso hay muchas personas que ustedes ven trabajando arduamente y llegan a conseguir el puesto de sus sueños, pero en ese momento en que lo quieren ya no se sienten tan valorados y ahora quieren un puesto todavía más alto. Siempre se están moviendo porque el deseo siempre es deseo de algo imposible. Hegel, filósofo alemán, se dio cuenta de que el deseo es deseo de más deseo. Lo que queremos realmente no es cumplir nuestro deseo, sino mantenerlo como tal, porque en medida en que lo mantengamos como tal, nos va a dar un sentido de vida. Mucha gente no alcanza su deseo porque piensa que en cuanto alcanzara lo que más quiere de la vida, en ese momento todo se terminaría. Entonces lo sigue sosteniendo como deseo para no poderlo alcanzar y que eso le brinde una ideología, un sentido. Pongámoslo en un pequeño ejemplo para que pueda entenderse esto. Pensemos en una chica que desde hace tiempo le dice a su pareja: amor, si me dieras unas flores me harías la mujer más feliz del mundo. Su pareja como que ignora tanto este punto porque sabe que ya le ha dado muchas cosas y aún así su pareja nunca se siente satisfecha. Pero aún así, después de una insistencia tras otra, pasan los años y llega un momento en donde dice: ya estoy harto, voy a comprar las flores, a lo mejor sí logro mi acometido. Compra las flores, se las da y en cuanto se las da, la chica le dice: ¿por qué me estás dando unas flores? De seguro me fuiste infiel, ¿verdad? En este ejemplo lo que podemos ver es de que lejos de ella se sienta completa, necesita generar un deseo para así seguir viviendo. Entonces, este deseo siempre es una imposibilidad, algo que nos permite seguir moviéndonos en la vida, porque sentimos que sin deseo ya no tendría sentido nada, ya se perdería esa motivación, esa emoción por seguir caminando. Pero aquí la pregunta que debería surgir es: ¿de dónde surge esta limitante? Porque para cada uno la limitante es distinta. Dicen por ahí que si quieres lanzar una piedra demasiado lejos, apuntes a la luna porque así vas a llegar más lejos. Lo mismo sucede aquí. Mucha gente su estándar está puesto en una parte muy baja, esto depende de su contexto, pero si él ve que tener mucho dinero es ganar 5,000 pesos al mes, pues entonces su estándar será eso y el día que gane 8 va a sentir que está ganando bastante. Pero una persona que 100,000 pesos los puede ganar al mes, entonces su estándar va a quedar ahí y entonces va a poder superar ello. O sea, su limitante siempre está a partir de ello. Su imposibilidad tiene que ver con su creencia. Y esta creencia viene del deseo también. ¿Por qué? Porque realmente el deseo siempre es deseo del otro. Esto significa que lo que nosotros realmente deseamos es que el otro nos desea a nosotros o que el otro nos reconozca para más fácil. Vamos creciendo y los niños desde muy pequeños son muy ávidos. Saben que si le dan una sonrisa o de pronto empiezan a hacer cosas de circo para los papás van a estar encantados y lo van a aprobar, o sea, le van a dar su valoración. O sea, el niño empieza a saber que si les da a sus padres lo que ellos buscan, va a ser reconocido, pero si no lo hace, va a ser rechazado. Entonces se mueve en torno al deseo de ellos. Entonces, en resumidas cuentas, lo que intentan los bebés es intentarse ganar a los padres. No nada más los bebés, cuando van creciendo, van siendo también ávidos para darle a sus padres lo que ellos buscan, porque
Al final saben que lo que quieren es ser amados por ellos. Entonces las ideologías, la forma de ver la vida, entre todo el chip que se van generando en su cerebro, pues parte precisamente de aquí. O sea, si ellos están viendo que de esa manera tienen contentos a los otros, aunque no se los pidan, pues ellos precisamente tomarán ese modelo para empezarse a formar una realidad del mundo. Entonces, de aquí parte esta limitación y de aquí parte este estándar. Bueno, Luis, pero ¿qué sucede cuando de pronto mis papás tienen una forma de ver la vida y yo me fui por otro lugar? Aún así estamos marcados por ellos, porque a final de cuentas ellos tienen cierta creencia que si nosotros rompemos, como en algún momento intentábamos buscar su deseo, o sea, su reconocimiento y su aprobación, cuando ya no lo hacemos cae un tipo de culpa sobre nosotros. Sí lo podemos hacer porque intentamos defender nuestro propio lugar, pero al mismo tiempo la culpabilidad forma parte de ello, porque a partir de ellos empezaron a generar nuestras ideologías y nuestros estándares. Entonces, si estamos haciendo la contra, estamos partiendo a través de ellos. De hecho, sabemos que algo es malo porque lo estamos viendo a través de ellos, y a lo mejor lo hacemos aún así, pero aún así estamos marcados por esa limitante. Entonces, simplificando todo esto, nosotros tenemos una ventaja y una desventaja al desear lo mismo que ellos. O sea, por una parte ganamos su afecto, pero por otra parte, como estamos deseando lo mismo que ellos, adquirimos sus propias limitantes de ellos. Realmente nunca fueron nuestras limitantes, porque nosotros crecimos en el deseo de alguien más. Entonces, por eso es posible de pronto retraerse y cambiar esto, porque como no forma parte de nosotros mismos, no lo generamos a través de nosotros, sino de alguien más, entonces es posible que esto gire. Cuando mis padres son pobres, de alguna forma empiezo a adquirir esa ideología de la vida. Y si mis padres son ricos también, porque el contexto es lo que me empieza a conformar. O sea, yo soy ávido sabiendo qué quiere el otro, dándoselo, pero en ese dárselo tengo que sacrificar a lo mío mismo. Entonces, realmente mi yo está construido a través de ideologías de alguien más. Por eso de pronto aquel que crece en un contexto carente empieza a pensar que para tener dinero necesita romperse la espalda, porque eso veía en su entorno. O sea, veía que los demás tenían que trabajar arduamente, ganarse el dinero con la sudor de su frente precisamente, y cuando él quiere cambiar como esta concepción e irse por otro lado, siente culpa porque de alguna forma ya no está respetando la ideología que los vinculaba a sus seres amados. O sea, si él en algún momento se sentía reconocido por los otros por darles lo que ellos buscaban, en cuanto ya no se los dé, pierde como ese plano, se le quiebra y de alguna forma se siente desamparado y solo. Esta parte lo marca terriblemente porque el patrón que está continuando lo está continuando para formar parte de un contexto, para ser amado, y cuando lo rompe, de alguna forma se siente desconcertado, y por eso la gente que empieza a tener éxito, habiendo venido de una familia de escasos recursos, de pronto se sabotea continuamente, ya sea que pierda toda su fortuna o que con lo que tiene continuamente se siente infeliz porque no puede alcanzar esa dicha, porque está en esa comparativa constante. Habiendo venido de una familia de escasos recursos, de pronto se sabotea continuamente, ya sea que pierda toda su fortuna o que con lo que tiene continuamente se siente infeliz porque no puede alcanzar esa dicha, porque está en esa comparativa constante. Es más, si de pronto a aquella persona que pasó por carencia se le ocurriera una super idea y dijera, wow, con esto puedo hacer rapidísimo dinero, o sea, ya me di cuenta que si vendo esto rápido voy a alcanzar a generar una riqueza, descartaría rápido esa idea, porque en su inconsciente cabría la idea de, pero eso es muy fácil, ¿cómo crees? No seas soñador, en la vida se tiene que trabajar para conseguir lo que se quiere, y esto lo estaría frenando continuamente. Por su parte, el rico, sus estándares estarán puestos en otro nivel, porque en medida en que se le ocurra una idea, va a trabajar para que funcione esa idea. O sea, realmente no la va a dejar pasar, no la va a pensar como esto solo es un sueño guajiro, ¿no? Que nunca voy a poder alcanzar. No lo ve así porque lo ve como posibilidad. O sea, todo lo que ponemos a nivel del deseo lo alejamos de nosotros. De hecho, deseamos para no poder alcanzar eso que deseamos. Entonces, el rico, pues lógicamente su deseo está puesto en otro nivel. No es que no tenga deseo. Sí lo tiene, pero está puesto en otro nivel. Ve posible muchos de sus sueños. De hecho, en términos estrictos, no llegan a ser sueños porque los ve alcanzables. O sea, solo lo ve como un proyecto que tarde o temprano va a poder alcanzar. Mientras el pobre lo va a ver como
ojalá y algún día pudiera pasar esto, pero en ese ojalá se mantiene un perpetuum que nunca le va a dejar conseguirlo. ¿Y se puede romper este patrón? Sí, pero es complicado, porque en medida en que ya nos hicimos de la ideología de que para poder conseguir dinero hay que rompernos nuestra espalda, si sabemos que más fácil podemos conseguirlo, realmente va a venir a nosotros esa culpabilidad. Entonces, la culpa es nuestra limitante. O sea, ¿de qué culpa? Se los puedo poner en un ejemplo en donde hace tiempo tenía una paciente que venía al consultorio y me contaba que de pronto se reunía con sus amigas, todas eran de la tercera edad, ella también, y se reunían a echar chismes sobre sus esposos porque desde hacía mucho tiempo todas eran víctimas, ¿no?, de los golpes y de insultos, entre otras cosas. Entonces, lo que vinculaba a estas señoras era toda la victimización que pasaban. No, es que mi esposo es un inútil y siempre se está pasando conmigo. Y todas empezaban a hablar de lo mismo, entonces se entendían. Llegó un momento en donde la señora que estaba conmigo dentro de consultas dijo, ya no más, ya no quiero, porque descubrió varias cuestiones inconscientes y empezó a romper ciertos patrones. La cuestión es que no pasó mucho tiempo para que llegara al consultorio y me dijera, lo que pasa es que intenté volverme a juntar con mis amigas, pero ellas ya no me aceptan. Y lógicamente, ¿no? O sea, lo que la unía a ella con sus amigas era precisamente el contexto que estaba viviendo. O sea, cada acción, por más dolorosa que fuera, eso le permitía vincularse con cierto tipo de personas, pero en cuanto ya se rompe, esas personas ya no siguen estando en su círculo. Y por eso también mucha gente llega a sabotearse porque mucho de su contexto le empiezan a decir, oye, estás cambiando, estoy viendo que te estás volviendo muy distinto. Y lógicamente eso tiene que ser así, o sea, él va a empezar a cambiar porque sabe que si empieza a ser parte de esos patrones y esa ideología no va a poder crecer a donde él quiere crecer. Entonces le duele ese punto y le duele que los otros ya no lo reconozcan, a pesar de que pueda aparecer una nueva gente que esté en otro estándar y pueda compartir con él. Él formaba parte de ese grupo y empezarlo a romper es un duelo completo. Surge la pregunta, ¿y entonces qué pasaría si dejara de acoplarme a los intereses de mi contexto? ¿Me seguirían aceptando? ¿Seguirían siendo mis amigos? ¿Seguirían siendo parte de mis vínculos? Y en teoría debería ser que sí, porque se supone que somos seres libres, que podemos hacer lo que nos plazca. Pero lo cierto es que cuando lo empecemos a hacer, vamos a representar una amenaza para ellos. ¿En qué sentido? En el sentido en que ya no vamos a tener las mismas ideologías para compartir, ya vamos a estar por fuera de ello. Entonces, eso de alguna forma vamos a sentir que nos desvincula del otro. Por eso, Freud, un gran psicoanalista, decía que el amor se da a través del narcisismo. O sea, el narcisismo significa que solo puedo aceptar de otros lo que tiene que ver conmigo. O sea, en medida que los otros se parezcan a mí, los voy a aceptar, pero en medida que no, los voy a rechazar. Y ustedes pueden ponerse a pensar, y realmente cuando de pronto estamos con nuestras familias y nos dicen, miren, este chico es bien raro, pues sí, nos hablan desde su contexto, pero la otra familia del chico raro va a voltear a vernos a nosotros y va a decir, miren, ahí están esos chicos raros, ¿no? Entonces, depende de dónde se está partiendo, pero lo que quiero que vean es que su estándar parte de sus propios gustos de ellos. Entonces, se están vinculando a través de un narcisismo, a través de la idea de lo que ellos creen que es correcto. Todos mis límites y deseos realmente no me pertenecen, los adquirí de alguien más. Por eso, y creo que esta parte es bien compleja, entender el concepto de deseo, porque cuando nos empezamos a dar cuenta que el deseo es deseo del otro, del reconocimiento del otro, nos damos cuenta que vamos detrás de lo que vamos, porque en cuanto adquiriéramos eso que los otros quieren, entonces en ese momento seremos reconocidos por ellos. Y por eso el dinero también se vuelve un tema aquí, porque lo mantenemos como imposible o como posible, dependiendo qué es lo que estemos viendo en nuestro entorno. De ahí surgen esas limitaciones y esas limitaciones nos alcanzan a marcar. Entonces, si me preguntaran y me tengo que alejar de mi contexto para empezar a crecer, les diría, no precisamente, realmente es más romper cierta ideología y seguirte vinculando con el otro, pero a través de la diferencia. Romper esto de vincularte con el otro a través del narcisismo, cambiarlo y vincularte con el otro a través de la diferencia es lo que se debería hacer, pero para ello hay que romper bastantes patrones inconscientes. Entonces, para romper estas limitaciones y estos patrones, es necesario primero reconocer en nosotros cuál es nuestro vínculo respecto al dinero.
no, el dinero es el vínculo con todos los males, el dinero está relacionado con la mafia, el dinero está relacionado con todo lo malo que puede existir. Bueno, cuando reconozcamos esto y nos demos cuenta que realmente no es una voz que ha venido de nosotros, sino que nos damos cuenta que alguien más nos la implantó, porque ya sea que se dijera, no es posible tener tanto dinero sin trabajar tanto y esta idea se nos quedara inserta, bueno, pues esto se generó en nosotros como un chip y lo que se empieza a conseguir a través de consultas es que este chip empieza a cambiar, ¿no?, de programación. Entonces, ¿cómo puedo cambiar estas limitantes y estos patrones? Bueno, lo primero es identificarlos. A través de la programación neurolingüística y el psicoanálisis, lo que podemos hacer es que estos patrones se empiecen a ser más extensos, o sea que nuestra limitante no llegue hasta aquí, sino que llegue a un nivel más alto todavía. Mediante el cambio de los programas podemos hacer que nosotros el chip que ya tenemos insertado pueda cambiar, o sea que sea un chip distinto. La programación neurolingüística lo que hace es cambiar ciertos programas que ya tenemos insertos que nos hacen comportarnos de una u otra forma, y el inconsciente lo que apoya en esto, el psicoanálisis, es que al ir a eventos pasados, al ir a cuestiones que ya creíamos olvidadas, podemos modificar ciertas cosas para que el día de hoy se presenten distintas, o sea, que las resignifiquemos. Y resignificar significa que en el presente estamos atendiendo cosas del pasado, pero realmente esas cosas que se están contando ahora del antes no sucedieron antes, las estás trayendo aquí y ahora, y eso es lo que permite que este programa pueda ajustarse y tomar otro sentido distinto. Cuando nos desbloqueamos, dejamos de sentir la culpa de la misma forma porque nuestra limitante crece. Ya no lo vemos a partir de esas relaciones y vínculos que nos llevaron como a la desgracia, sino que lo empezamos a ver relacionado a otras cosas. Nos damos cuenta que en el pasado no pudimos conseguir lo que queríamos, pues porque quizá hubiéramos metido en problemas con aquellos que estaban cerca de nosotros, pero que hoy es un día distinto y podemos partir a través de hoy. Sé que a final de cuentas toda la vida se trata de una ideología, de una creencia. Lo que nosotros creemos como cierto es lo que va a surgir en la realidad, ¿no? Ford decía que si tú crees que algo va a pasar, que estás en lo cierto, y si crees que algo no se va a dar, que también estás en lo cierto, porque a final de cuentas nosotros empezamos a construir nuestra realidad a partir del inconsciente, a partir de los programas que tenemos inserto. Entonces, si quieres desbloquear todos estos patrones y romper los limitantes de forma más eficaz, yo doy consultas personales, 1 a 1, el costo de las consultas es de $1,000 y empezamos a atender todas las cuestiones que están relacionadas a los vínculos que te imposibilitan tener éxito financiero. Lo trabajo desde el psicoanálisis y la programación neurolingüística. Y también estoy por empezar una conferencia que va a hablar acerca de estos puntos, pero de manera más compactada, en donde voy a dar muchas herramientas para que tú puedas empezar a deshacer todas esas relaciones que en lugar de ayudarte a crecer solo te impiden poder tener el éxito contigo, porque a final de cuentas mucha gente que logra romper los patrones pasados y de pronto tener carencias y pasar a tener riqueza, sí tienen esta riqueza, pero ni siquiera se sienten merecedores de ella. O sea, se están saboteando todo el tiempo y hacen todo lo posible para no sentirse felices con ello, porque una parte de ellos todavía no se ha trabajado, que es la parte inconsciente, y esta parte de programa que ya está inserto en su chip. Entonces es lo que voy a tocar en las conferencias. Voy a dar bastantes herramientas y voy a decirles formas en que pueden rápido romper con estos patrones. Entonces, si no quisieras que fuera así tampoco y no te interesa ni siquiera el curso ni las consultas, en mi blog voy a estar subiendo artículos sobre esto, porque al final mi intención es que la gente pueda desbloquearse rápido, porque realmente creo que todo mundo puede alcanzar rápidamente aquello que más quiere, sin imposibilitarlo, sin ponerlo como ese deseo imposible, sino que saber que lo puede conseguir y trabajar por ello. Entonces, estos artículos los vas a encontrar en mi página psicólogosonline.com.mx. Cuídate mucho, que estés bien.